Bienvenidos, me presento, soy Fernando Senior, soy facilitador y colaboro con instituciones para acelerar las prácticas, las buenas prácticas de educación digital. Y esto lo hago a través de dos estrategias. Uno, promoviendo los estándares de la organización Quality Matters, que establece criterios para el diseño de la calidad de cursos. Y otro, como complemento, acompañando a las instituciones, sobre todo en nuestra región de América Latina, aunque no limitado a ello, para acelerar un poco ese proceso de adopción a través de acompañamiento, de capacitación, de mentoría. Y hoy justamente lo que vamos a hacer es compartir el relato del equipo del Instituto IPLASEX, que ha concluido un proceso, uno de sumarse a la comunidad de QM y también de vivir juntos un proceso de adoptar estos estándares a través de sesiones de capacitación y también de mentoría. Y es básicamente proveerles a ellos el foro para que ellos puedan compartir sus experiencias, sus aprendizajes y eso, con que se quedaron de este proceso. Entonces vamos a iniciar primero para proveerles un contexto institucional. Y le voy a pedir a Ignacio Navarrete que nos comparta un poco relato de cuál es la intención de por qué una institución como el Instituto IPLASEX, que lleva años de recorrido en Chile de ofrecer cursos a distancia, que los motiva a sumarse, a adoptar estos estándares de Quality Matters y empezar este proceso que llevamos a cabo y que vamos a relatar hoy. Adelante, Ignacio. Muchas gracias, Fernando. Primero que todo, darle la bienvenida a este espacio de conversación, como bien lo planteaba Fernando recién. Para nosotros como institución es muy relevante, siempre ha sido muy relevante y nos ha caracterizado desde los aspectos asociados a la calidad institucional, todo lo que implica, digamos, procesos de mejora continua. Y vimos efectivamente en Quality Matters la oportunidad de poder hacer y poder continuar un poco con esa visión. Ya vamos a ir entrando en detalle respecto a cómo ha sido el proceso de adopción de estos estándares, de cómo hemos tenido que repensar incluso nuestra propia organización como equipo, digamos. Pero antes que todo les quisiera presentar cuáles son los elementos de contexto que caracterizan a la institución. IPLASEX es una institución de educación superior técnico profesional, es un instituto profesional en Chile, que ofrece carreras mayoritariamente en formato a distancia. Fuimos la primera institución mayoritariamente con carreras a distancia acreditada el año 2017, ¿ya? Una acreditación que nos llenó de orgullo, pero además nos llenó de muchas responsabilidades. Respecto a lo que ha sido este proyecto y un poco ya contándoles cuál es la visión y misión institucional, digamos, de la institución, nosotros somos una institución que busca proveer oportunidades de formación técnico-profesional, como recién les comentaba, a jóvenes y adultos, y nuestras características, nuestros elementos diferenciadores hablan de flexibilidad, accesibilidad, pertinencia y efectividad. Básicamente con foco en la formación laboral. Nuestra visión de aquí a un mediano y largo plazo es constituirnos como la institución referente en educación técnico profesional flexible en Chile. En lo que refiere a quiénes somos o qué nos caracteriza, hoy día tenemos cerca de 30.000 estudiantes, del cual cerca del 80-90% está en la modalidad de distancia. Estamos hablando cerca de 26.000 estudiantes. Tenemos una tasa de retención de primer año en torno al 80%, que es bien anómala en el sistema y que básicamente da un reflejo de cuáles son aquellos elementos que también nos permiten diferenciarnos con el resto de las instituciones de educación en el sistema. Hemos provisto desde el año 2010 a la fecha en torno a 18.000 titulados en las distintas áreas del conocimiento en las cuales nosotros tenemos hoy día. Hoy día tenemos 8 áreas del conocimiento, desde administración y negocios, desarrollo social, servicio público, educación, salud, gastronomía, tecnología, informática, construcción. Así que básicamente le estamos entregando un abanico de oportunidades a un sinfín de potenciales. El 92% de nuestros estudiantes que egresan o se titulan de la institución, al primer año de egreso ya están trabajando. Por tanto, eso también nos llena de orgullo respecto a no solo las características propias
de los perfiles de egreso que nosotros proveemos y las carreras y los programas de estudio que nosotros entregamos, sino que también la relación constante que tenemos con el entorno y con la industria, ¿no? Hay distintos mecanismos, podemos tener otras instancias donde podamos comunicarlo y contárselos más en detalle, digamos, pero este es un reflejo de que esos mecanismos efectivamente funcionan y operan de una manera sistemática y que están entregando resultados. Ya una caracterización un poquitito más profunda, digamos, el 79-80% de los estudiantes trabaja, de quienes se matriculan con nosotros, pero eso en la modalidad instancia es mucho mayor, cerca del 92%. Este es un dato no menor y que también refleja las oportunidades que probablemente que un segmento de la población hoy día está poco cubierto con formas o tipos de modalidad o formaciones más tradicionales. El 65,4% son mujeres y el 67,4% tiene hijos, ¿no? Por tanto, eso refleja también dónde se encuentran brechas importantes de formación de capital humano avanzado. Otro elemento que para nosotros ya es más característico y que obviamente define la forma en que nosotros como institución hacemos las cosas en nuestro modelo educativo. Si uno quisiera hacer un paralelo en torno a la teoría de la administración, tenemos misión, visión, propósito. Nuestro modelo educativo, proyecto educativo, serían las características de propósito, digamos, básicamente. Y en este caso, lo que hace referencia al modelo educativo, nosotros tenemos un modelo por enfoque en competencias laborales, que caracteriza y define también la forma en que nosotros hacemos nuestros levantamientos de perfil, levantamientos de perfiles profesionales, el diseño curricular y el diseño de nuestros itinerarios formativos, y el cómo también nosotros reconocemos en los estudiantes, y para poder aumentar nuestros grados de flexibilidad, aquellos aprendizajes o conocimientos que van adquiriendo en el mundo laboral de forma formal, no formal o informal, ¿ya? Y de esa forma, por lo tanto, nosotros estamos ya entregando un nivel de formación y nos estamos alineando hacia las definiciones que están ya vistas desde el punto de vista de nuestra misión y visión, ¿ya? QM, desde su definición de estándares generales, digamos, nos entrega este mapa de navegación. Esa fue la razón por la cual nosotros quisimos incorporarnos a la comunidad, por cual nosotros también quisimos adoptar estos estándares. Y aquí yo ya le quiero dar el pase al equipo, reconociendo en ellos no solo un compromiso, sino que también la forma en que hemos ido adoptando la manera en que veníamos haciendo las cosas. Incluso desde una perspectiva organizacional, vamos reconociendo ciertos roles, ciertos perfiles que van apareciendo, digamos. No solo para el desarrollo del proyecto, sino que también como nosotros dejamos instaurado esto en el tiempo. Le quiero dar la palabra a Alicia Sánchez. Ella hoy día, que es analista instruccional y que además ha obrado como jefa de proyecto en torno a la implementación del proyecto QM, quien nos va a dar más detalle de cómo se ha ido organizando esto, cuáles han sido los principales elementos, y ya pasaremos a conocer en detalle cómo ha sido el trabajo con las distintas asignaturas. Gracias, Ignacio, por este contexto. Les comparto una descripción. Lo que vamos a hacer es un relato. Durante el proceso de formación dividimos, aprovechamos tomar 4 asignaturas de la institución para utilizarlas así como laboratorio, para ir trabajando, reflexionando, haciendo mejoras en la medida que vamos adoptando los estándares. Son 4 grupos los que van a presentar, dividido en 4 asignaturas. Una asignatura de evaluación de materiales, otra innovación y emprendimiento, otra evaluación de proyectos sociales y otra de taller de impuestos. Y son estos equipos los que van ahora a relatarles sus reflexiones, sus experiencias y qué ganaron al respecto. Antes, bueno, les comento algo más respecto a este proceso, que la estructura fue la siguiente: tomar un mes de trabajo, de trabajo sincrónico y asincrónico para trabajar con estas asignaturas, y posterior a ese proceso como de formación, un mes de que cada equipo entonces se iba a continuar trabajando con sus asignaturas para tener reuniones, conversaciones específicas con los equipos para ir trabajando y mejorando esas asignaturas. Así que ese es el relato que ahora nos pueden compartir. Así que Alicia, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bien, dentro del proceso, como muy bien lo dijo Ignacio, nosotros también fuimos evidenciando y teniendo ciertas
considerando ciertos elementos en cada una de las asignaturas que decidimos diagnosticar para que entrara al proceso QM. Como bien lo dijo Fernando, tenemos asignaturas de 4 escuelas y que han sido representativas y en las cuales hemos ido analizando y reevaluando todo. Por lo tanto, ahora vamos a señalar algunas reflexiones y algunos aprendizajes que hemos obtenido ya a nivel más institucional. ¿Qué nos dimos cuenta al trabajar con QM? Bueno, hay un tema de terminología de los estudiantes que tuvimos que evidenciar. Trabajamos en la actualización de pautas y recursos, en donde las cuales fueron mejoradas, fueron fortalecidas a partir del QM. Tenemos algunos cambios, unos impactos también que tienen que ver con el cambio de maqueta y con el LMS. El QM también nos sirvió para corroborar nuestros estándares y nuevamente dentro de los procesos tenemos las actualizaciones de nuestros instructivos de diseño. Otra parte importante tiene que ver como con la reflexión profesional que hacemos en torno al QM, en la cual vamos a tomar conciencia de la evidenciación o la importancia de la evidencia de la trazabilidad del proceso de aprendizaje. Eso es muy importante. Tomamos a partir del QM también algunos elementos para el mejoramiento de las asesorías que hacemos tanto las analistas como los diseñadores instruccionales. Nos sirvió para ponernos también, y sobre todo, yo creo que un elemento, una reflexión englobante tiene que ver con ponernos en el lugar del estudiante, ¿cierto? Hacer ese trabajo educativo más empático y mejorar también su experiencia dentro de lo que nosotros hacemos. Bueno, para finalizar, también recogimos ideas como que favoreció la reflexión en cuanto al diseño instruccional, propiamente tal, y permitió también procesos de introspección al trabajo que realizamos. Como bien dijo Fernando hace un rato, ahora vamos a pasar a los testimonios de cómo hemos hecho este trabajo. A mí me tocó trabajar con la asignatura de elaboración de materiales diversificados para la Escuela de Educación. Esta es una asignatura para la carrera de psicopedagogía. Cuando tomamos esta asignatura y vimos el nivel de procedimentalidad que tenía, descubrimos en el fondo que la asignatura tenía una estructura metodológica que impedía ver el aprendizaje que realmente le queríamos entregar a los estudiantes. Y al hacer el análisis, la primera reflexión del equipo fue darse cuenta que era necesario reenfocar la asignatura. Todo esto en torno al desarrollo de la pauta QM y en torno a los talleres y al trabajo que hemos hecho. La asignatura había que resaltar básicamente su practicidad. Había que hacer la práctica y ese era el enfoque y el punto clave. En ese sentido, nosotros, ¿qué hicimos? Transformamos y reenfocamos la asignatura, lo enfocamos hacia el estudiante, ¿cierto? Y en el rediseño empezamos a descubrir que había que desarrollar la asignatura en cuanto se verificara efectivamente que el estudiante iba a elaborar un material diversificado. Ese era el foco. ¿Cómo le enseñamos al alumno a hacer un material diversificado? Sin tanto adorno, sin tantos recursos que quizás no fueran eficientes, sino que más bien reenfocar la asignatura, mirarla hacia el estudiante y poder hacer el rediseño en torno a ese concepto, a la efectiva elaboración de un material. Bueno, el impacto de eso, obviamente yo creo que lo vamos a compartir con las otras analistas, tiene que ver con las actividades que se hicieron, tomamos nuevamente las actividades de la asignatura, las rediseñamos, tomamos las evaluaciones y además evidenciamos ciertos elementos que no lo habíamos hecho antes, como por ejemplo los aprendizajes esperados. Nosotros siempre hemos trabajado con aprendizaje, pero yo creo que este fue el punto de inflexión en el cual nosotros evidenciamos estos aprendizajes hacia el alumno y por lo tanto hicimos una trazabilidad mucho más evidente. En torno a todo eso, nuestro trabajo se está llevando a cabo. En la actualidad estamos desarrollando con la docente disciplinar la asignatura y estamos tratando de materializar todo lo que hicimos dentro de los talleres de QM a la realidad misma y que implica todas las complejidades que tiene un curso online.
Ya, eso no se nos puede olvidar. Y Plasex, como dice Ignacio, es una institución que tiene un foco por la educación a distancia. Por lo tanto, a todo lo que implica el proceso cognitivo y metodológico y estructural de diseñar una asignatura, hay que sumarle la complejidad del enfoque online. Eso por mi parte, con la asignatura de elaboración de materiales diversificados. En lo que presenta el próximo grupo, para resaltar lo que mencionaste, de lo que mencionaste como punto de inflexión, y para quienes nos acompañan que todavía no conocen de QM, les quiero compartir solo brevemente una lámina que da cuenta de los estándares. La QM como organización ha formulado una rúbrica para el diseño de cursos que son bastante explícitos. En esta versión actual son 42 estándares específicos y cada uno de ellos tiene fundamento en investigaciones, en buenas prácticas que tienen un impacto en el aprendizaje estudiantil. Entonces, pasar de eso a otro elemento que tiene que ver con el concepto de alineación, es decir, cómo conversan entre sí. Como decía Alicia, sí, ellos tenían actividades, sí tenían recursos, pero cuando uno lo ve, desde el punto de vista de los estándares, desde el punto de vista de los estudiantes, y desde este punto de alineación, uno dice, a ver, exactamente qué es lo que quiero que sean capaces de hacer mis estudiantes. Estos materiales que les presento son los necesarios, son suficientes, son adecuados. Esta es realmente la evaluación que corresponde y está alineada a lo que yo deseo lograr que mis estudiantes demuestren al final de este curso. Entonces, es esta conversación, para proveer un poco más de contexto, a la que se refiere Alicia, de este repensar, de este reimaginar sus asignaturas. El siguiente como caso o curso. Sí, el siguiente grupo es Catherine y Carolina, ¿cierto? Con la asignatura de innovación y emprendimiento. Hola a todos. A nuestro equipo se nos asignó, ¿cierto?, la asignatura de innovación y emprendimiento para hacer este trabajo y pasar por este proceso en función de los estándares QM. Y les quiero comentar que esta asignatura inicialmente se seleccionó en base a diversos criterios. Uno de ellos responde a que se trata de una asignatura transversal. Esta asignatura impacta en las carreras profesionales que imparte la institución. Por lo tanto, existía una necesidad de realizar una mejora importante. Ahora, esta mejora fue detectada previo a la participación de este proceso, con el coordinador de la asignatura, etc. Entonces, cuando la institución decide participar en QM, surge la oportunidad de participar en este rediseño, y fue fundamental porque finalmente pudimos plantear estas mejoras, pero ahora en función de los estándares QM. De esta manera pudimos algunos elementos que probablemente faltaban, etc. Entonces pudimos al plan de mejora fortalecerlo mucho más de lo que estaba inicialmente. Y otro de los criterios fue que esta asignatura en particular contempla el desarrollo de una competencia transversal que corresponde al trabajo colaborativo. Y esto es un desafío enorme pensando, por ejemplo, en una modalidad online. Este era otro punto importante a abordar. Y es aquí donde se genera un impacto para nosotros en la revisión y el análisis que tuvimos que hacer, porque finalmente teníamos que incorporar y evidenciar de alguna manera esta competencia que era más bien subjetiva en algo mucho más observable, más medible, y que obviamente permitiera de forma integrada desarrollar dentro del aprendizaje de los estudiantes esta competencia que también era fundamental. Como parte del análisis, entonces, detectamos distintos hitos importantes en el proceso formativo de esta asignatura, donde, por ejemplo, se incorpora de forma integrada esta competencia transversal, pero por medio de las actividades, se mejoraron rúbricas, etcétera, asociadas a indicadores de esta competencia, de modo que fuese más explícita también. Se realizó el análisis, el diagnóstico de la asignatura actual, se revisó la asignatura completa, las actividades, las evaluaciones, la alineación entre las actividades que estaban declaradas y si realmente apuntaban a los aprendizajes esperados, declarados también, de modo que cumplieran y finalmente pudiéramos verificar cada una de las unidades de competencia asociadas al programa de la asignatura.
y a la competencia finalmente también declarada en la asignatura. Entonces se hizo este diagnóstico y en función de los estándares QM se propone un plan de mejora en base a estos criterios señalados, ¿cierto? Con la intención de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Ahora, si bien nuestro enfoque instruccional está basado en el modelo de competencia, donde el eje central de los procesos formativos es el estudiante, nos dimos cuenta que la nomenclatura o cómo presentábamos los objetivos, las actividades, o cómo nos dirigíamos a los estudiantes en términos de lenguaje, como decía Alicia hace un rato, nos pusimos en el lugar del estudiante y fuimos mucho más rigurosos en esa visualización, o como él visualizaba cada asignatura. Por lo tanto nos dimos cuenta de que probablemente la nomenclatura o la forma de presentar los contenidos, las actividades y la nomenclatura que usábamos era un poco menos comprensiva como lo teníamos nosotros. Por lo tanto esto nos permitió hacer una transformación de modo que fuera más amigable y de mayor comprensión de parte del alumno. Bueno, y esto generó un aprendizaje importante en nuestro equipo de diseñadores, porque de esta manera ahora cada asignatura, independiente que no esté esa asignatura inserta en este proceso, estamos siendo mucho más rigurosos en el enfoque que le estamos dando al diseño a cada una de las asignaturas. Bueno, para hacer todo este diagnóstico, toda esta revisión y las detecciones que observamos en esta asignatura en particular, se trabajó bajo la metodología que propuso, ¿cierto?, Fernando en las capacitaciones, y Katy nos va a contar un poquito de eso. Hola, buenas tardes. Bueno, tal como lo mencionó Carolina, contextualizar un poquito la asignatura. Innovación y emprendimiento es una asignatura transversal, parte del programa de formación general, y es una asignatura 100% a distancia. Ahora bien, el foco en la revisión de la asignatura fue detectar los elementos que faltaban para la experiencia del estudiante en el aula virtual. Ese fue como el foco de revisión, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos entregaron los estándares QM? Nos ayudaron a visualizar estos elementos que faltaban. ¿Con cuál es nuestra expectativa? Mejorar y validar nuestros procesos y ajustarlos si eran necesarios. Esto les quería compartir, el mapa del curso. En el fondo, nosotros metodológicamente también teníamos una especie de mapa del curso que nosotros le llamamos cronograma o hoja de ruta. Y los estándares QM, primero hicimos una revisión con los estándares de la asignatura. Y segundo, comenzamos a hacer el análisis y la revisión y la reformulación de la asignatura en este mapa de curso que nos presentó Fernando. Lo más relevante, una de las cosas más relevantes que encontramos, primero era el lenguaje del estudiante. Siempre la terminología, que fuera un lenguaje de presentación mucho más amigable, que el estudiante efectivamente comprenda lo que va a lograr en su proceso formativo, en primer lugar. Y en segundo lugar, nos dimos cuenta de la importancia del trabajo colaborativo, considerando que es una asignatura de inicio del programa de formación general, pero que posteriormente los estudiantes en sus carreras también deben incorporar en asignaturas disciplinares el trabajo colaborativo. Por eso también le dimos mucho más énfasis. Y en resumen, el mapa del curso, lo que nosotros logramos era mirar la asignatura y alinearla completamente de forma simple. Por supuesto, en la primera columna tenemos la unidad, objetivos del módulo, o en este caso los aprendizajes esperados, las actividades y los recursos. Esta secuencia es súper relevante y por supuesto alineado siempre a la evaluación. La idea de incorporar el trabajo colaborativo en esta asignatura de forma integrada nos permitió incorporarlo evidenciable, observable y medible. Y esto fue el foco principal del ajuste de la asignatura propiamente tal. Y también comentarles como reflexión final, como equipo y también en términos personales y profesionales, creo que nosotras tenemos muchos procesos y los hacemos y los llevamos a la práctica, pero somos desde la perspectiva muy metodológica. Entonces, ¿qué es lo que nos permitió este análisis bajo, por supuesto, los estándares QM? Ponernos en el lugar del estudiante y entregarle al estudiante
todo en un lenguaje más amigable, para que él comprendiera efectivamente lo que va a aprender. Por otro lado, la reflexión la favoreció en nuestro proceso de diseño instruccional, una nueva mirada, un refresh. Y en tercer lugar, la reflexión profesional como equipo. Eso yo creo que es, desde mi perspectiva, yo creo que como equipo lo más relevante, porque no solamente trabajamos divididos por cada asignatura, sino que nosotros también tenemos un proceso reflexivo como equipo en la DDC. Y esto ha sido súper enriquecedor y fundamental para ajustar y mejorar los procesos que ya teníamos y que ya estábamos trabajando. Ya, ahora viene formulación y evaluación de proyectos sociales. Cecilia Godoy y Valentina Geria. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Valentina. Yo trabajé junto a Ceci, a la Cecilia y a Lorena en el equipo de trabajo donde diagnosticamos el curso Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales, perteneciente a la Escuela de Desarrollo Social y Servicio Público. Mencionar, para contextualizar, que ninguna de nosotras participó en el diseño de este curso, en el diseño original, y también que este curso, como se destacó también en la mentoría, fue diseñado sin considerar los estándares QM. Al respecto, mencionar que nosotras tenemos nuestros propios estándares de calidad educativa, que vienen desde nuestra formación profesional como en la pedagogía, y también por otra parte los lineamientos institucionales, donde la institución tiene sus pautas que evalúan la calidad educativa de los productos instruccionales que diseñamos. Entonces aquí, en ese sentido, poner en valor los estándares QM, que vienen a plantearnos una mirada externa, que ha sido construida también por distintos profesionales e instituciones que tienen una vasta experiencia en el diseño de cursos online. Y en esta mirada externa, por una parte, nos permitió validar ciertos estándares de calidad educativa que nosotras contemplábamos, y por otra parte también poner focos de atención en elementos que podríamos mejorar. En el caso de este curso, del curso de formulación y evaluación de proyectos sociales, nos fue bastante útil la rúbrica QM, principalmente porque plantea una lista de estos focos de atención, de estas alertas que tenemos que considerar para poder mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Y eso, en la mentoría y en el rediseño de este curso, también fue complementado con la herramienta que mostró Katy en el otro curso, que fue el mapa del curso, que implicó diseñar el curso desde un comienzo, alineando estos distintos elementos, los objetivos de aprendizaje, la evaluación, las actividades, los recursos, ya en un lenguaje que como ya se ha mencionado, es más amable para las y los estudiantes, que para quienes a través de este tipo de herramientas permite relacionar de manera evidente los objetivos de aprendizaje con las actividades que realizan o con la evaluación, lo cual quizás era evidente para una como diseñadora, en conjunto con los profesionales, los expertos de la disciplina, pero quizás no era tan evidente para los estudiantes. Entonces, partir con el mapa del curso para rediseñar, la asignatura que diagnosticamos fue bastante positivo, porque ya desde un comienzo implicaba forzar esa alineación. Y al respecto nos gustaría destacar en realidad sobre la mejora del curso de formulación y evaluación de proyectos sociales, el tema de la evaluación auténtica, que eso se destacó harto en las mentorías, y lo valoramos harto, el tema de que se mostraron experiencias del diseño de otros cursos, poniendo foco en que la evaluación y las actividades de aprendizaje sean auténticas, sean reales, sitúan al estudiante en escenarios a los cuales ellos se van a enfrentar en su futuro laboral, o en su presente laboral incluso. Entonces, esta asignatura la repensamos, considerando que los estudiantes formulen un proyecto social para ser presentado en fondos concursables. Eso fue un cambio importante en el rediseño del curso, además de otros detallitos que diagnosticamos, que consideramos que podíamos mejorar, sobre todo en la elaboración de objetivos de aprendizaje, y eso principalmente. Me gustaría también abrir la palabra a las demás integrantes del grupo, en torno a las reflexiones que tuvimos. A mí me gustaría hacer un aporte. La verdad es que algo que yo rescato es que nosotros, si bien trabajamos en equipo,
pero cuando nos toca diseñar o rediseñar las asignaturas, habitualmente trabajamos más bien solas. Entonces, instancias como estas nos permitieron hacer el análisis, el diagnóstico de la asignatura de forma colaborativa. Éramos 3 analistas trabajando con distintas miradas en pro de la mejora y de la actualización de un curso guiado por la rúbrica de QM. Entonces, eso es algo que a mí me gustaría destacar. Gracias, chiquillas, súper bien. El último grupo, taller de impuestos, Jacqueline Albetman y Hardy Rojas. Y nosotros en nuestro equipo nos tocó trabajar con esta asignatura que sin duda alguna con contenidos disciplinares bastante duros, ¿no? Sobre todo para el área nuestra, son profesores de historia, profesoras de lenguaje, entonces la mirada QM, la verdad que fue bien interesante porque lo que necesitaba la asignatura, después del análisis que hicimos respecto a todo el proceso de formación que hemos tenido con el curso, hacía relación específicamente con que teníamos que trabajar el desglose, ¿cierto?, metodológico. Había una necesidad de un desglose metodológico según los estándares para esta asignatura. Si bien es cierto, la asignatura presentaba una triangulación bastante, diría yo, auspiciosa en relación a la consistencia de los recursos con las competencias que yo declaraba, había bastante omisión de pasos a seguir pensando en el estudiante. La rúbrica QM, digamos, el proceso cierto analítico que hicimos nos sirvió para advertir que efectivamente en esta omisión no estaba considerada la distinta mirada del estudiante. Y eso nos hizo replantearnos montones de procesos y esto evidenció sin duda alguna la evaluación del proceso formativo con un enfoque en la evaluación auténtica. O sea, ahí nos quedó como que se nos corrió la cortina y dimos cuenta que efectivamente era absolutamente posible trabajar la evaluación auténtica yendo en el paso a paso, ¿cierto? Y mirando estos estándares para que tanto el profesor como el estudiante, además, tuvieran una relación dialógica en el mundo virtual, que es súper distinto, digamos, a la presencialidad, donde uno en la inmediatez puede trabajar y qué sé yo, saldar la duda del estudiante, no así en el mundo virtual. Y en este proceso formativo, con una disciplina tan dura como el taller de impuestos y tan lejana, nosotros logramos decodificar un montón de cosas que antes las dábamos como, también, al igual que la profesora, como por sentado, que era una cosa cuadrada y que tenía que ser de tal o cual manera. Sin embargo, nos dimos cuenta que había bastante reflexión analítica antes de, perdón, de generar todos estos procesos. Por lo tanto, yo siento que además se evidenció en esta necesidad de explicar a la profesora por qué teníamos que instalar, ¿cierto?, todo este proceso, un compromiso del proceso de triangulación desde otra mirada, la profesora. Ya no era 2 más 2, 4 y seguimos adelante y los que se van quedando en el camino se tienen que subir al carro. Fue otra la mirada. Y también, evidentemente, nosotros como analistas curriculares nos acoplamos a ese proceso. Esa es, como diría yo, el principal foco de necesidad que vimos en la asignatura para empezar a dar cuenta de cada uno de los pasos de revisión de esta. Y me gustaría que Hardy me ayudara con esa parte también y contara, porque estuvimos bien metidos ahí en equipo en este trabajo. Sí, saludarlos a todos y a todas. Y sí, refrendando un poco lo que decía Jackie, en realidad lo que han comentado ya previamente mis compañeras de los otros grupos, se dio una lógica más o menos bastante similar en torno a la valoración del proceso, pero puntualmente respecto del impacto de esta asignatura que a nosotros nos correspondió analizar, que es taller de impuestos y que ya describía muy bien Jackie, a nosotros la revisión con los estándares de QM, nosotros lo asumimos como una especie de paso a paso. Entonces, ese paso a paso, en la medida que nosotros lo fuimos contrastando y aplicando al análisis, ¿cierto?, de la asignatura, pudo evidenciar que en definitiva pudo corroborar más bien que había una secuencia lógica, porque ya que había participado, como ya dijo, en la elaboración de la asignatura, y esto corroboró que había una secuencia lógica, que la asignatura estaba alineada, que era consistente con los recursos que estaban señalados, pero había que hacer varios ajustes.
¿ya? Entonces, esos ajustes fueron los que nosotros fuimos trabajando y los que ya que mencionaba previamente. Pero si hubiera que reducir todo el impacto de este proceso de revisión, yo lo reduciría a eso, a básicamente la corroboración, en este caso, de un diseño alineado, pero que no por estar alineado no implicaba revisar ciertos otros aspectos que podían, en este caso, puntualizar y tributar más bien a un análisis un poco más reflexivo de estas prácticas que a veces son tan exactas, ¿cierto? Y que son tan duras para uno que viene desde un ambiente externo. Ahora, y aquí me quiero detener un poco más para finalizar respecto de la valoración o de la reflexión personal del proceso. Se dio algo bastante interesante en nuestro caso, y es que, como decía también Ceci en el grupo anterior, habitualmente el trabajo que nosotros desarrollamos se hace de manera personal, autónoma, si bien compartimos un equipo, las decisiones se toman de manera individual, y este espacio de reflexión, de trabajo colaborativo, fue muy relevante, y no solo para la revisión de la asignatura en sí misma, sino también porque yo creo que viene a reforzar un punto esencial, ¿cierto?, de los procesos educativos, que tiene que ver precisamente con la reflexión sobre lo que uno está haciendo, sobre la praxis, ¿cierto?, y esa reflexión acompañada de los juicios críticos que pueden emanar con quienes uno comparte a diario. Y aquí, en términos quizás más psicológicos de la educación, yo siento que para hacer una analogía, se desarrolló durante este proceso de revisión una especie de conflicto cognitivo, ¿cierto?, en opinión de lo que diría Piaget, porque de alguna manera la experiencia, ¿cierto?, de la YAC en este caso, que lleva muchos años, una vasta experiencia en el trabajo instruccional, contrastó con la mía, por ejemplo, que yo estoy recién empezando en esto. Entonces, esos estímulos externos que surgieron a partir de estas visiones fueron enriqueciendo el debate, y en definitiva yo creo que la valoración que hay ahora, una vez que ya estamos desarrollando el proceso, ya hilando cada vez más fino respecto del material, es súper positiva, porque sin duda que esa reflexión que se dio, esa interacción, esa reciprocidad en los juicios que hacíamos, en las miradas que teníamos, articula, yo creo que, de un elemento esencial de una revisión de este tipo. Quiero cerrar porque Sí. hay algo que en algún minuto generó tensión, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. En nuestras clases con Fernando, y que a mí me deja como experiencia importante, que tiene que ver con la semántica institucional. ¿Ya? La semántica es algo súper importante resguardar en los procesos, y yo creo que Pueme también nos vino a quebrar un poco, ¿cierto?, el esquema, porque efectivamente de pronto se manejaban 2, 3, 4 elementos para un mismo recurso o un mismo recorrido, qué sé yo, educativo o metodológico, la verdad, curricular. Entonces, yo siento que cuando trabajamos con estándares de calidad, necesariamente la semántica tiene que ser transversal. Y eso es algo que creo que efectivamente nosotros lo evidenciamos también en este proceso. Tuvimos discusión importante. Bueno, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo ponemos? ¿O qué es? ¿Tú entiendes esto? Yo entiendo esto mismo con otras palabras, de otra manera, porque el currículum es bastante amplio. En algún minuto yo lo dije, hay harta literatura anglosajona metida, ¿cierto?, en las venas de los currículum chilenos. Entonces, es súper importante también, porque eso no solo nos desenreda a nosotros como gestores o como diseñadores, sino que también formaliza y transversaliza un lenguaje institucional, y evidentemente eso son otras miradas, inmediatamente. Eso. Súper, muchas gracias. Bueno, primero un comentario respecto a los temas recurrentes que fueron saliendo en estos relatos. Uno fue el tema de la mirada del estudiante y el de trabajo colaborativo. Resulta que mi observación, y no solamente con esta experiencia de este caso con equipo de IPLASEX, sino muchas instituciones, no solamente en Chile, sino en otras regiones también, no solamente en América Latina, sino en otras regiones del mundo, ocurre que los procesos de diseño de cursos están siendo creados desde una mecánica así como lineal de procesos, y asignar cursos, parearlos con equipos de diseño, y como alguien mencionó también, una vez se hace
esa combinación de docente con diseñador, ya de ahí en adelante es como correr un maratón de forma aislada. Uno no trabaja con un equipo, como diseñador uno trabaja con el docente, y se pierde esta oportunidad de conversación, de tener un lenguaje común, esto que mencionaba Jacqueline también, de tener, a ver de qué estamos hablando, tener ejemplos. Entonces sirvió para como que revelar y poner así a la vista de todos, que no todos entendían lo mismo, y mucho menos entonces los docentes, que habían maneras mucho más directas de ir directamente al estudiante, decirle, esto es lo que yo necesito que usted aprenda. Y para que logre esto, para que logre demostrarlo, le voy a proveer estas y estas actividades. A diferencia de diseñar cursos en función de contenidos. Voy a tomar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en algún momento doy una prueba, capítulo 5, capítulo 6 y luego una prueba final. O sea, ese esquema de diseño por contenidos es muy diferente en pensar de atrás para adelante. ¿Qué es lo que quiero que el estudiante sea capaz de hacer en un taller de impuesto? ¿Llena una planilla? ¿Cuál planilla? ¿Con qué información? ¿Para qué tipo de organización? Cualquier organización, una pequeña pyme, una empresa corporativa, ¿qué datos le voy a proveer? ¿Qué ejemplos le voy a proveer? ¿Qué oportunidades de práctica para que asegurarse que va entendiendo el proceso y va aplicando? O sea, si lo vemos desde el punto de vista del estudiante, que fue una de las principales observaciones de este proceso, cambian las reglas del juego, porque ahora nuestra atención está puesta en el estudiante. Entonces, les quería mostrar brevemente respecto a estas referencias. QM como organización son más de 1.500 instituciones en todo el mundo. En nuestra región ya de habla hispana superan las 45 instituciones. En realidad es una comunidad de pares. QM como organización es muy pequeña, pero quien la sostiene son los pares, profesores, diseñadores, administradores, líderes en sus propias instituciones que son parte de esta institución, que presentan, que comparten, que hacen publicaciones, investigaciones, participan en conferencias. Y hay muchos recursos en mi propia página web, fernandosenior.com, que yo, ya sea eventos como este o talleres que hemos sostenido o webinars, por ejemplo, el webinar de la primera institución que se hizo miembros de QM fue el TEC de Monterrey, hace ya 4 años. Compartieron su relato de su experiencia. Ya al día de hoy el TEC ha certificado 5 cursos, tiene profesores que se han convertido en pares evaluadores y acaban de recibir un premio a principios de este mes de la conferencia anual de Quality Matters por su participación y su liderazgo en la adopción de estos estándares de QM. Entonces, la invitación es a que se acerquen, me pueden contactar, pueden ir a esta página web, ahí pueden descargar información, incluyendo el listado de estos enunciados, de estos estándares, están disponibles en mi página también. Así que muchas gracias y sobre todo muchas gracias al equipo de Plasex por su compromiso de sumarse a esta aventura y por realmente yo he repetido este proceso ya con varias instituciones fuera de Chile, en México, en Puerto Rico, en Colombia, y realmente puedo decir que este equipo que acaba de relatar hoy, esta experiencia, o sea, mis respetos, es de ahí, este es su compromiso y el trabajo realmente de transformación que hicieron, de ahí que surgió la idea de compartirlo esto en un webinar, porque fue realmente ejemplar. Así que muchas gracias por ese compromiso de todos y a los que nos han acompañado en esta presentación. Muchas gracias y excelente día, buena semana. Gracias, Fernando. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias.